Bien, y llegamos de nuevo a este nuevo domingo, primer día de la semana, para comentar el Evangelio que la liturgia nos propone hoy, que la iglesia a través de su liturgia nos propone hoy. Entonces, un abrazo fraterno a todos los seguidores de la palabra de la semana. Y como siempre, antes de comenzar la lectura del Evangelio, yo les propongo que ustedes se suscriban a este canal, que den me gusta a este contenido y que al mismo tiempo ustedes me ayuden a difundir este contenido de la palabra del Señor, del Evangelio. Yo, como siempre, sigo comentando el contenido de los evangelios de cada domingo y les repito, por la riqueza de su significado y por lo mucho que el evangelio de cada domingo tiene que decirnos para a cada uno de nosotros. Podemos ir meditando de domingo en domingo la palabra del Señor y, digamos, conociendo el núcleo profundo del significado de su palabra. Lo podemos hacer en los siguientes pasajes del resto de los días de la semana. Claro que sí. No van a tener la riqueza significativa que tienen estos domingos. Vamos a poner, por ejemplo, mucha atención al significado, al contenido de la palabra de Dios de este domingo, que será bastante revelador para nosotros, para conocer quién es Jesús y cuál es su propuesta para nuestra vida. Entonces, vamos a escuchar con mucha atención. Ustedes también están invitados a hacer la lectura, a pedir al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que sea quien guíe su lectura, su meditación y su oración, para que cada uno de ustedes pueda comprender el mensaje que el Señor tiene de manera particular para cada uno y para su corazón. Entonces dice así. Vamos a leer del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 35, y dice de la siguiente manera: Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie le hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Bien, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como siempre, varias cosas para reflexionar. La primera de ellas: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Quién piensan ustedes que yo soy? Es la misma pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. En realidad, ¿ustedes saben quién soy yo? ¿Quién soy yo como hijo de Dios? ¿Quién soy yo como salvador de los hombres? ¿Cuál es el tipo de salvación que yo ofrezco a los hombres? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo como enviado de Dios? ¿Quién soy yo? Es la pregunta que les hace Jesús a los discípulos, pero también a cada uno de nosotros. Nosotros somos creyentes en Jesús, pero si nos detenemos a pensar cuál es la salvación que Jesús nos ofrece, quién es realmente la persona de Jesús y cómo es que nos ama y cómo es que nos salva, ¿lo tenemos claro en nuestra vida?
Jesús nos invita a tener en primer lugar esa claridad, esa apertura de nuestros ojos y de nuestra conciencia. ¿A qué tipo de salvación nos acogemos cuando nos acogemos a Jesús? Y entonces después, ¿quién dice la gente? ¿Quién dice por fuera que soy yo? Y entonces cada uno, o sea, habrán muchas versiones de la figura y de la identidad y de la salvación de Cristo. Habrán muchas versiones, muchas. Hasta los no cristianos tienen alguna idea de quién es Jesús. Ahora, Jesús hace la pregunta de modo particular a sus discípulos, a sus seguidores, a nosotros. Y ustedes que me siguen, y ustedes que fueron ya a la Eucaristía, y ustedes que escuchan mi palabra, y ustedes que reciben los sacramentos, ¿quién soy yo? ¿De qué manera yo realizo la salvación en sus vidas? ¿Cuál es la fe también que tienen ustedes en mí? Porque si ustedes no tienen una idea correcta de quién soy yo, ¿cuál será el tipo de fe entonces que ustedes tienen en mí? Y entonces Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Le dice Pedro, es que si nosotros convivimos con Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él es el Cristo, realmente el Hijo de Dios. Ya llevan un tiempo razonable para descubrir que Jesús es Hijo de Dios, por la autoridad de su palabra que ya hemos comentado y por la grandeza de sus milagros y de sus acciones. Cualquiera no es capaz de hacer lo que Jesús hace, no cualquiera, solamente alguien que realmente tenga la identidad del Hijo de Dios. Pedro ya ha pasado suficiente tiempo y en cabeza de Pedro también todos sus discípulos para saber que Jesús es el Hijo de Dios. Autoridad de sus palabras que ya hemos comentado y al mismo tiempo poder en sus acciones. Poder, grandeza de sus acciones, de sus milagros. Y entonces Jesús hace lo siguiente y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Entonces, para que Jesús enseña esto, para que no haya lugar a confusión en el corazón de sus discípulos y en su entendimiento. Los discípulos ya han visto la autoridad de la palabra de Cristo, ya han visto el poder de sus acciones. Y Jesús en este momento, cuando sabe que sus discípulos ya lo reconocen como Hijo de Dios, como el Mesías, entonces Jesús les dice, pero me van a matar, pero me van a rechazar, torturar, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Y Pedro dice, al Hijo de Dios, al que tiene autoridad en su palabra y hace estas obras poderosas, lo van a matar. Y entonces Jesús lo toma aparte para tratar de disuadirlo. Y entonces Jesús sorprendentemente es quien reprende fuertemente a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Es decir, ¿qué tipo de Mesías, qué tipo de mesianismo, qué tipo de salvación es la de Jesús? Jesús nos salva amándonos y comprueba el compromiso de su amor a través del sufrimiento. Ese es el tipo de mesianismo de Jesús. Jesús no excluye el dolor y el sufrimiento del plan de salvación que Él tiene para nosotros. Escuchemos de nuevo. Jesús nos salva amándonos y comprueba que es verdad que nos ama, pasando Él también por el dolor y diciendo, tanto los amo, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuál es el sentido del dolor? ¿Cuál es el sentido de aquellos momentos de gran dificultad por los que tengo que pasar? El sentido del dolor es el amor. Nosotros
tenemos la opción de amar aún sufriendo, para comprobar la veracidad y la autenticidad de nuestro amor en el dolor. ¿Cuándo sabemos que alguien nos ama de verdad? Cuando en los momentos malos también nos acompaña y es fiel en el amor. ¿Cuándo sabemos nosotros que también amamos o estamos amando de verdad? Cuando en los momentos malos permanecemos fieles en el amor. Jesús no nos salva con triunfalismos. Jesús nos salva compartiendo con nosotros el dolor por el que pasamos. Jesús nos salva amándonos y comprueba la veracidad de su amor, pasando Él también por el dolor, pasando Él también por el rechazo, pasando Él también por la decepción, pasando Él también por la humillación, pasando Él también por el abandono, pasando Él también por la burla y los insultos, pasando Él también por la tortura y por la muerte. Pero después dice, a los 3 días resucitaré. Este amor que se compromete con cada uno de nosotros en el dolor es un amor que triunfa, que sale vencedor del sufrimiento. No es un amor que muere en el dolor, que languidece, muere y desaparece. No, es un amor que triunfa, que lleva dentro de sí la semilla de la resurrección, que lleva dentro de sí la semilla de la vida plena y de la vida para siempre. Cuando nosotros sufrimos, tenemos que buscar el sentido de este sufrimiento en el amor de Cristo, que sufrió por nosotros y comprobó la veracidad de su amor sufriendo por nosotros. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y Pedro no puede disuadirlo, no puede apartarlo de este plan de salvación de Cristo. Cristo nos salva amándonos y comprueba la veracidad de su amor pasando por el dolor y el sufrimiento. Si Jesús no hubiera pasado por la cruz, nosotros no estaríamos tan seguros de que nos ama hasta entregar profundamente, completamente su vida por cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, nos llama a ese mismo compromiso. El Evangelio de hoy nos llama la atención en 4 puntos importantes. El primero de ellos, el camino de la cruz es el amor auténtico con el cual Jesús nos ama. Jesús nos invita también a nosotros, a cada uno de nosotros, a amar auténticamente, a hacer continuación de ese amor auténtico de Cristo, caminando también por el camino de la cruz. Jesús nos invita a caminar también por el camino de la cruz, renunciar a nuestro egoísmo y amar, porque en el amor, lo dice al final, porque quien quiera salvar su vida la perderá. El que quiera salvar su vida sin arriesgarse a sufrir por amor va a perder su vida. Pero el que se arriesga a entregar su vida por amor la gana porque la entrega del amor verdadero lleva en sí la semilla del triunfo de la resurrección. Entonces nosotros estamos llamados a 4 cosas importantes a través de este evangelio. La primera, a seguir el camino de la cruz. La segunda, a entregar nuestra vida por el evangelio, para que este amor de Cristo sea experimentado y conocido por todos, La tercera cosa a la que nosotros estamos llamados es a optar siempre por la vida y no por el egoísmo del mundo. El mundo nos está diciendo, piensa en ti y solo en ti, y cuando te incomode, cuando ya no te guste, cuando tú simplemente puedes renunciar. Jesús nos invita
a través de su palabra a optar por la vida y no por el egoísmo del mundo. Y finalmente, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de Jesús y de su palabra. Nos sentimos felices, orgullosos, honrados de hacer parte de las personas que escuchamos la palabra de Jesús y que compartimos su amor, orgullosos de Jesús y de su palabra. Bien, yo pienso que el evangelio de este domingo ha sido especialmente enriquecedor para cada uno de nosotros en nuestra fe. Por eso los invito, por favor, a que ustedes, si este contenido les está aportando, les está ayudando a esclarecer las razones, los motivos de nuestra fe, entonces yo les pido, por favor, que se suscriban al canal, que den me gusta y que lo compartan con muchas personas. Feliz y bendecido domingo en el Señor. Abrazo fraterno.